Damos vuelta a la página, vamos a poner un clima, Ale, con música muy linda para meternos de lleno en un mundo místico, se podría llamar. Podría. Pero vamos a presentarla a ella primero, a conocerla, quién es, antes de meternos en constelaciones. Catherine Raskin, mercedaria, para empezar, ¿no? Contanos un poco quién es Catherine Raskin para meternos de lleno después en la Catherine Raskin involucrada en esta linda historia. Bueno, tengo que contar un poco de mi historia para definirme quién soy. Exacto. Y para eso empecé como mi búsqueda personal hace 6 años recién, como mi despertar. Cuando me di cuenta, estaba haciendo una reacción, yo estaba haciendo facultad de química, en ese momento trabajaba en el laboratorio, estaba haciendo una reacción y me vi como una rata de laboratorio. ¿Una reacción en qué sentido? Una reacción química. Ah. Estaba buscando sintetizar un compuesto químico que usábamos para feromonas sexuales de insectos plaga en cultivos. Entonces, era como parte de toda la secuencia. Y de repente yo estaba así en la campana, que es eso, el espacio que se hacen las reacciones, aislada del exterior. Y fue como que tuve un flash de decir, ¿qué estoy haciendo acá? O sea, yo soy el ratón de este laboratorio. Y fue muy fuerte para mí, yo había empezado con las constelaciones meses antes, entonces como que eso fue muy clara la visión, dije, bueno, ya está, culminó mi espacio acá. Y ahí empecé a buscar qué era lo que quería en verdad, porque si le había destinado 6 años a la química y a todo ese proceso, ahora dejarlo atrás era como amputarme la vida básicamente, desterrar todo lo que había construido hasta ese momento. Entonces, bueno, tomé la difícil decisión de dejarlo. O sea, estudiaste un montón de años. 6 años. Y así, después de ese clic, ¿dejaste? Fue un proceso, me llevó algunos meses desapegarme y tomar el paso, ¿no? Dar el paso verdaderamente, pero lo hice. Y me acuerdo que yo tenía muchísimo miedo porque decía, le voy a fallar a mis padres, le voy a fallar a mis jefes ahí, que tanto apoyo me dieron y que siempre me promovieron hacia adelante. Y me costaba por eso, por los apegos que tenía emocionales, de decir, voy a fallarle a las personas. Y recuerdo el final, cuando se terminan enterando que yo me iba a ir, porque yo no me animaba ni a comunicarlo en aquel momento. Y me dice mi jefa, Katy, si necesitas una carta para irte a donde sea que te vayas de apoyo, yo te la hago. Seguí tranquila, acá tenés todo el apoyo, has dado un montón. Y fue como, gracias, fue algo increíble. Para mí fue una bendición ese momento, porque la vida me estaba habilitando el nuevo paso, que yo no me animaba a dar, fue como la última combinación, y ahí, listo. Me fui, volví unos meses a Mercedes, y después me terminé yendo a México, que fue que estuve 1 año, y ahí empecé, o sea, ¿En qué parte de México? Estuve en Quintana Roo, que es la parte de Cancún. El Caribe. Ajá, Cancún, Playa, Tulum. Yo específicamente ahí estaba en Playa del Carmen, que tenían familia, unas primas allá. Entonces fue como el paso del tirón. Las sastres, que están allá. Mis primas están allá. Entonces, bueno, ellas también me acompañaron un montón en ese proceso. Y a partir de ahí, nada que ver. Me fui a trabajar a un restaurante que era uruguayo, o sea, los dueños son uruguayos, pero de mesera. Entonces fue un espectáculo para mí, porque decía, ¿cómo yo sigo? Siempre he sido muy lógica, me encanta aprenderle un montón. ¿Cómo sigo nutriendo mi mente, que es lo que más me apasiona, trabajando de mesera? Me conectaba a mis auriculares y trabajaba. Entonces cuando venían clientes o lo que fuera, pausaba o me lo sacaba y entablaba conversaciones, pero siempre tratando en ese espacio de brindarles una perspectiva más amplia de lo que yo estaba aprendiendo, o que ellos me brindaran una perspectiva más amplia. Fue como reformular este concepto de que todo se basa en creencias, ¿verdad? Uh-huh. Entonces yo ahí me di cuenta que tenía la creencia de que trabajar en un laboratorio era mejor que trabajar de mesera. Cuando me doy cuenta de eso, decido reformular mi creencia. Digo, bueno, no, se puede aprender tanto trabajando de mesera que en un laboratorio. Entonces empiezo a impartir eso en cada mesa que voy, atiendo, que me intereso por las personas, que ellos también se interesan por mi proceso, y fue un proceso mágico. Fueron 6 o 7 meses, después me ascendieron a Relaciones Públicas y estuve unos meses más, me vine a Uruguay, y al retorno a México me voy a un ashram, que es un centro de meditación. En todo ese proceso para mí fue búsqueda de mí, y entonces en paralelo me educaba
cuestiones de la mente, cómo funciona, porque para mí era desconocido. Si bien me había educado un montón en ciencias puras y duras, matemática, física, química, no tenía ni idea cómo funcionaba la mente. Porque no te lo enseña, ni siquiera la biología te lo enseña. Entonces empecé a educarme a través de libros, formaciones, cursos, pagos, gratis, de todo. Era como una esponja absorbiendo. Bien, y eso fue hace unos 6 años más o menos. Luego, en ese retorno allá, hace 6 años que dejé la facultad. En ese momento, hace 4 años atrás. A los meses conozco a mi pareja, a Sebastián, y fue también súper transformador porque yo hasta ese momento tampoco le encontraba propósito de tener pareja. Había tenido parejas como todos, ¿no? Pero decía, ¿para qué es una pareja? Porque todas las parejas que veo tienen conflictos, entonces ¿para qué tener pareja? Oh, qué tema, ¿eh? Y ahí empiezo otra vez, ¿no? El proceso. Siempre es un descubrir constante cuando empezás a entrenar tu mente. Te das cuenta de que las creencias que tenés son las que creás en tu realidad. Y si seguís sosteniendo tu realidad es porque no has cambiado tus creencias. Entonces empecé a seguir introspeccionando y dije, bueno, ¿pero qué quiero yo de una pareja? Y escribí así, por poco, ¿no? Cuántos pelitos en la ceja. ¿Qué era lo que quería? Para sincerizarme conmigo en esa búsqueda, ¿no? De decir, bueno... Como el hombre ideal, por así decirlo, es lo que quiero. Me gustaría una persona así, con estas cualidades, con estas condiciones. Y apareció. Apareció. La cuestión era que en ese mismo proceso me di cuenta que yo no me conocía. Porque claro, nunca me habías hecho las preguntas adecuadas. Siempre estaba buscando y más o menos por acá, más o menos por allá, pero desde, que me gusta, que no me gusta y demás. Entonces eso es muy inconsciente el proceso. Entonces cuando lo saqué afuera, lo observé y me di cuenta de que era lo prioritario para mí. Y meses después aparece él y casualmente él había hecho lo mismo en el proceso. Había hecho todas sus cartas, había escrito. De hecho, cuando volvimos a Uruguay, pues nos conocimos allá en México. Él de Dolores, yo de Mercedes, pero nos conocimos en México. Increíble. ¿Viste? El destino, ese es el destino. Y bueno, y volvimos. Y él encuentra en cosas viejas que tenía en la casa de sus padres, porque hasta ese momento no teníamos un espacio acá, ni el suyo, ni yo mío. Y encuentra una hoja de cuadernola, unos 30 renglones con todo el detalle que él había hecho. Y yo, de todos esos renglones que le había escrito, no cumplía uno nada más. Fue fantástico. Fue fantástico ese proceso y bueno, desde ahí empezamos a construir mucho. Al año lanzamos nuestro primer libro juntos. Después de eso, bueno, ahora él tiene su empresa, yo tengo la mía y los dos enfocados siempre en impartir conciencia en todo lo que hacemos. Entonces el espacio que diseñamos en Villa Soriano es para eso también, para que las personas se acerquen y poder transmitirles algo más elevado. Ayer hablamos con un señor, de hecho, que fue a cotizarnos para hacer una bacha de baño y así, y él nos decía la clásica problemática, ¿no? De la inseguridad y demás. Y nosotros les planteábamos de que sí, esa es una opción, pero también, como vivimos en un mundo dual, siempre está la otra cara de la moneda. Entonces, sí está la cara y la inseguridad, pero cuando estamos hablando de inseguridad no estamos viendo la seguridad. Entonces, por ejemplo, ocurre un hecho puntual de un robo, pero ¿cuántos días pasaron que no hubo un robo? Eso no lo contempla la mente, porque nuestra mente, el ego, es pesimista. Entonces siempre se enfoca en lo negativo, porque le amenaza la vida. Eso es fundamental. Entonces lo compartíamos y así con todas las personas que se acercan, más allá de los talleres puntuales que hacemos, como los de constelaciones y así, que son un montón no sé, pero muchísimo más organizados. Entonces es mucho más profundo el viaje al cual puede sumergirse la persona y desenterrar esa raíz de que le ha estado sosteniendo el conflicto. Ayer hicimos constelaciones acá en Mercedes y una persona estaba constelando que no se sentía segura de expresar y comunicarse con sus emociones. Cuando lo vemos en el campo, resulta que las emociones estaban atadas a otra cosa, ni siquiera la veían en la persona, veían otra cosa ahí. Un segundo, y para ir y reenganchar el tema, en base a lo que te preguntábamos antes de la pausa, ¿qué son las constelaciones? ¿Tiene que ver con sanar uno mismo a través de regresar a otra época de nuestros antepasados? ¿Puede ser algo así? Sí, hay varios tipos de constelaciones. Y entonces, dentro de los campos de la conciencia, se pueden abarcar diferentes. A ver.
Hay constelaciones familiares, que son las más conocidas, que se ven en Mi Otra Yo. Es eso, se abre el árbol, digamos, y ancestros. Entonces se puede ver las relaciones que estamos replicando respecto a nuestros padres, nuestros abuelos y así. Herencias inconscientes. Esta herencia inconsciente la ciencia lo explica como genética, ¿no? Lo que se quedó instaurado en nuestro ADN, ahí, codificado. Entonces, hay diferentes formas de ver toda la realidad. La ciencia lo ve por la genética, las constelaciones, no profundizan tanto en eso, van más a las ideas que hay detrás de ese conjunto de creencias. Pero sí, incluso las que yo hago son transpersonales, entonces abarcan lo que es familiar, más también los campos sálmicos, los campos energéticos. Entonces se puede ver, por ejemplo, trabas que quizás se trajeron de otra vida. En la otra vida, ayer incluso pasó, ella tenía miedo al agua, como se ve en Mi Otra Yo, en vez que fuese con la familia, que haya pasado ahí, esto había pasado en otra vida. Era una guerrera, entonces había muerto en un conflicto con el agua, el cual ella no podía sumergir su rostro. No había problema si le caía la lluvia. Claro, pero no sumergirla. No podía sumergir la cabeza, ni siquiera en una piscina chiquitita que sabía que no se iba a ahogar. Porque en su otra vida fue una guerrera y la guerrera sí tuvo ese problema y le quedó a ella la fobia, por decir algo. Ajá, sí. Hay cosas que no son tan visibles en las constelaciones, o sea, como tan claro el fundamento, pero como lo de ayer sí, era una guerrera y el conflicto desapareció del agua cuando ella pudo ver a su guerrera y dejarla atrás. O sea, pudo dejar de estar en guerra en esta vida, porque claro, el modo guerrero es un modo que cotidianamente es fácil de acceder para nosotros, y más en Uruguay, Argentina, que tendemos a ser bastante proactivos, ¿no? Bastante dinámicos. Entonces, como que somos combatientes, tenemos una idea de combatiència. Entonces, se nos activa fácil ese protocolo. La cuestión es que no es el único que podemos tener. Evolutivamente, después viene el caballero. O, en el caso de la mujer, porque siempre se habla de Yin Yang, sería María. Entonces una versión compasiva, donde la lucha ya no es física, sino se podría decir que es una batalla que libramos desde el corazón. Algo así como el Guerrero Pacífico, la película. Sí. Bien, es algo que es desde acá, que libramos interiormente, ¿no? De que podemos establecer una estrategia de crecimiento evolutiva. Perdón, Catherine, surgen preguntas, ¿no? Sí, que claro. me imagino que se le harán desde la casa. Detectamos el problema, entre comillas, el miedo, la fobia, algo que... Y a través de las constelaciones, ¿lo podemos sanar o simplemente detectarlo a cuál es el problema? No, hay resolución, hay sanación. Y hay sanación a nivel físico, o sea, se puede sanar una enfermedad corporal, se puede también sanar enfermedades mentales, también relaciones con arquetipos, por ejemplo, el dinero. Hay personas que no... se les va el dinero, es la frase que dicen, ¿no? Y cuestiones que todo lo que ganan lo pierden. Eso también es parte de un mismo protocolo. En Mi Otra Yo, incluso uno de los capítulos habla exclusivamente de eso. De uno de ellos que todo el tiempo la luchaba para conquistar su dinero, su trabajo, su empresa, lo demás, y siempre se le terminaba escabullendo. Es parte de herencias, y ahí es uno de los órdenes del amor que establece Bert Hellinger, el papá de las constelaciones, que es pertenecer al clan. ¿Cómo pertenezco al clan? Haciendo lo mismo que ellos hacían, porque si no me van a ver diferente, yo voy a ser la oveja negra y no me van a querer. Entonces, por esa misma pulsión inconsciente, las personas tendemos a hacer lo mismo que hacían mis padres y no animarme a hacer lo que yo quiero hacer. Eso genera conflicto, obviamente, porque todos tenemos un propósito de vida, una pulsión de vida. Ese propósito de vida es nuestra verdadera llama, la genuina y la que es más elevada, la que viene desde el amor. ¿Y podemos saber quiénes fuimos a través de las constelaciones en otra vida? Sí, ¿Todo podemos? Yo creo que sí, que todo podemos. Ahora, no perder de vista que el objetivo de las constelaciones no es ver simplemente por curiosear, sino por sanar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para asistir a una constelación es encontrar algo que nos esté afectando en nuestra vida. Porque si no, sería una herramienta mal aprovechada, ¿no? Es para la evolución que usamos la herramienta.
Después hay otras cosas adivinativas que son para fines recreativos. Esto es un proceso de transformación personal. Es para personas que quieran desarrollarse espiritualmente, laboralmente, en su salud, en sus relaciones. Entonces, todo aquel que pasa por una constelación, ¿siempre hay un cambio? Sí. O sea, no he escuchado a ninguna persona que me haya dicho no me funcionó una constelación. Quizás las hay, pero quienes han constelado conmigo y con quienes yo he constelado no me dan ningún ejemplo así. Porque el campo de las constelaciones es un campo muy abundante de amor. Ayer, por ejemplo, había un chico en las constelaciones y nos decía, antes de que empezáramos mismos a constelar, yo doy una introducción para que nos establezcamos desde dónde yo las imparto, la filosofía y lo que sostiene las constelaciones y para qué sirven, cómo funcionan. Entonces hago esa pequeña introducción, terminamos la introducción, vamos a empezar a trabajar. Y él me dice, siento una paz que nunca había sentido. Eso ya es transformacional. Y yo le contesto, eso es lo natural en ti. Lo que pasa es que a veces estamos tan despistados con el día a día, con todo el burbullo de información que tenemos en esta era, que nos olvidamos de ir hacia adentro. Pero lo natural en nosotros es la paz. Por eso, Canal Presencia, que es así como se llama mi empresa, el mensaje es descubrir la paz, la misión es descubrir la paz, porque está tapada, pero de creencias, de ideas, de imposiciones de nuestra familia, imposiciones de la sociedad. Tengo 2000 preguntas. Bueno. Tiren, Alejandro y Gisela también si tienen, porque sí. Yo tengo un espíritu muy curioso. Lo que haces tú, ¿lo puede hacer cualquiera que estudie o necesariamente cada cual tiene algo, ese algo entre comillas que no sé qué es, un cierto poder o simplemente con estudiar ya alcanza? Es una excelente pregunta. Por ejemplo, vamos a ir al rubro panadería. ¿Cualquiera puede ser panadero? Uh-huh. Sí, pero va a haber mejores panes. ¿Por qué? Porque hay panaderos de vocación, hay panaderos que tienen su chispa divina, digamos, ahí. Entonces, quizás con solamente harina y agua te hacen un pan que vos decís, solo con eso. Ni siquiera le echan levadura a veces, porque lo dejan solo así. Entonces, es importantísimo que hagamos lo que hagamos, y no solo con las constelaciones, que esté la chispa divina, este propósito de vida activado. Porque si no, sí vamos a intentar, pero vamos a intentar buscando un objetivo y no una expresión de evolución. Las constelaciones sí se estudian, yo hice una formación en constelaciones, más es esto, hay personas que quizás no tienen la teoría de las constelaciones, no tienen herramientas educativas tan profundas o así, pero te miran, te ven y ya te dan paz. Entonces, a fines prácticos en la experiencia, yo creo que cualquiera puede ser lo que quiera hacer, pero si está conectado con su chispa, porque si no le va a costar tanto que va a terminar desistiendo en el camino. ¿Hay un llamado en el medio o algo así? ¿O? En mí lo hubo. Me acuerdo que, bueno, por contextualizar también que estaba en paralelo en mi proceso psicoemocional, en aquel momento que hago todos estos cambios, ¿no? En mi familia había alguien que estaba atravesando muchos ataques de pánico y yo no encontraba sentido a su vida. Yo, haciendo facultad de química, sabía que los químicos que le estaban dando no la iban a llevar a ningún lado. Solamente que la iban a deprimir, o sea, que la iban a contener para que eso no fuera tan intenso las expresiones, pero no la iban a sanar. Y dije, no, tengo que buscar otra cosa porque tiene que haber otra cosa. Y empecé a conectar con Reiki, una amiga me aconsejó, yo ahí en aquel momento decía, ¿qué carajo esto? Perdón por la palabra, pero... No es una mala palabra. No. Es como, no entendía cómo funcionaba, entonces para mí eso era muy difícil de acercarme, pero por ella, por ayudar a mi contexto, dije, bueno, vamos. Y empezamos a ir. Y claro, yo me sentía súper liviana cuando salía de Reiki. Dije, acá hay algo que yo no sé explicarlo, pero esto funciona porque me da paz. Entonces dije, vamos a seguir investigando. Entonces empecé a seguir investigando. Por allá dimos con las constelaciones, mi mamá, y lo que le dijeron a ella fue, si van ustedes, es mejor porque ayudan a favorecer el contexto, porque va a cambiar su campo
va a cambiar su vibración y su vibración va a ser más positiva y van a favorecer a su entorno. Entonces empecé a ir también otra vez, perdido por perdido, digamos, solamente tenía para ganar, porque yo ya sabía que no había posibilidad de lo otro. Bien, fuimos y fue increíble. A mí me habían diagnosticado a los 19 escoliosis, pero se ve que la tenía desde niña porque siempre me daban muchísimos dolores de cabeza, jaquecas. Y claro, yo ya convivía con eso, para mí era algo normal. Claro. En ese momento, cuando voy a las constelaciones, yo tenía 24. Y me acuerdo que entré, lo primero que hago cuando me siento, el pensamiento, esto parece Alcohólicos Anónimos. Porque todos en una ronda así, y yo no conocía a nadie, solamente a mamá, y había ido a acompañarla también. Y yo decía, ¿qué hago acá? Mi mente lógica no entendía nada, estaba desconcertadísima. Pero en ese proceso, hago la constelación. Fue algo increíble porque mi mayor descubrimiento ahí fue, no es todo lógica, pues yo era muy lógica, sino que también hay una parte que es emocional, que siento y lo puedo distinguir. Y las constelaciones te brindan mucha claridad, tanto que puedes distinguir lo que es un pensamiento de lo que es una emoción. Y en el día a día nosotros estamos... Todo el tiempo pensando. Sí, ¿no? Pero también creemos que los pensamientos son nuestras emociones. Entonces, a veces nos confundimos tanto que no sabemos qué es qué. Y entonces no sabemos cuando estamos tristes, no sabemos cuando estamos enojados. Claro. Entonces todo lo pasamos por la boca y escupimos o guardamos, pero desde el pensamiento. Y no hay claridad. Cuestión que primero, gran descubrimiento de eso. No es todo la lógica que yo hasta el momento creía. Y entonces ahí empezaron a despertarse hechos que yo había reprimido de mi memoria, en los cuales yo era muy sensitiva. Y no me acordaba, porque por la lógica lo reprimí. Y al finalizar la constelación, yo me sentía rara. Era como que estaba muy liviana. No sé explicarlo, pero al otro día me doy cuenta que era. Se me había ido el dolor que siempre tenía desde hacía décadas y en la espalda, que era como un puñal yo sentía atravesado en la columna. Yo esa vez no fui a constelar mi campo, fui a representar, a acompañar a los otros en sus constelaciones. Claro, no era una constelación tuya personal. Pero a su mismo te llegó, digamos. Me llegó, tanto que me sacó ese dolor que yo cargaba en la espalda físico durante años. De seguro ese pensamiento en ese momento vos lo tenías presente, porque ya estabas hace años acostumbrada a tenerlo, y como que quizás la postura de estar, inconscientemente vos estabas pensando, bueno, tengo este dolor y capaz que por ahí... Sí, ¿no? Por eso fue algo mágico, porque yo estaba tan acostumbrada que no sabía qué me faltaba, y era el dolor. Lo habías dejado ahí. Sí. Y bueno, y fue increíble. Entonces de ahí me ganó a la lógica el sentido de decir, esto sirve, esto ayuda a las personas. Y que somos energía, eso es una de las cosas que siempre decimos, ¿no? Y cuánta verdad de lo que tú estás contando, o sea, es algo que creo que todos merecemos realmente ser constelados. Sí. Me parece que es una de las cosas que debería. Y más como estamos viviendo en el mundo con tanta violencia, con tantas cosas, que capaz que todos, en realidad, porque pienso no capaz, todos seguramente merezcamos tener esa oportunidad. Después de todo esto, obviamente nos vas a contar, cómo tenemos que hacer y cómo vamos a hacer una excursión con Leo, me imagino, vamos a hablar con el equipo. Es que yo tengo que hacerlo. O traerla para acá. Y hacerlo acá en Mercedes también. Sí. Pero hacías acá en Mercedes, ¿no? Sí, hago aquí en Mercedes también. Pero sí. Yo debe ser un par de años, creo que ando a la vuelta con el tema, vi la película y todo, pero nunca me he animado, no sé ni por qué no me he animado. A vos te vendría bárbaro. Sí, porque creo hay cosas que vos tenés a todos no. Sí, obvio, a todos, pero te digo que... ¿Qué ves un problema en mí? Sí, lo veo. Bueno, pero igual es otro tema. No, a lo que voy, estaba pensando dentro también de las curiosidades. ¿Qué pasa si, por ejemplo, la constelación se le hace a una persona, un asesino, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Quiero ir al extremo para que se entienda. Porque estábamos hablando de que cuando uno hace una constelación, siempre sana. Y, por ejemplo, algo muy ficticio, ¿no? Que te aparezca un Hitler, por ejemplo, y hace una constelación. ¿Qué pasa ahí? Bueno, por ejemplo, el doctor David Hawkins, en su libro Trascender los niveles de conciencia, esto que hablábamos antes, del mapa de la conciencia. Esto como base, ¿no? Para que se entienda después lo que voy a decir. Él tabuló los diferentes estados de la conciencia humana y los ordenó
del 0 al 1000, siendo 1000 la iluminación y 0 la muerte. Entonces, desde ese proceso nosotros evolucionamos nuestra mente y nos acercamos a niveles de paz. La iluminación está consecuentemente asociada a la paz, a ese estado pleno de la vida, a lo que la mayoría es la búsqueda de la felicidad, ¿no? Un estado pleno de vida, dichoso. O, como lo dicen también en las religiones, la gracia divina. Dicho eso, nosotros cuando nos encontramos con personas que que han matado, que están vibrando en niveles tan bajos, están muy cerca de la muerte. Y seguramente ellos hayan sido testigos, inconscientemente, hayan tenido una historia de muerte. Por eso ellos no saben que hay otros niveles de la conciencia para ellos. Entonces, sí se puede trabajar. La cuestión está en la disposición de la persona y la aptitud de lo abierta que esté la persona. Porque como contexto podemos favorecer, esto que les contaba, ¿no? Como familia, sí, podemos favorecer el contexto particular de una persona. Pero a veces esa persona está atravesando la noche oscura del alma, que se dice, y le es muy difícil salir de ahí. Está atascado en niveles muy bajos. Entonces, nosotros, en principio, podemos empezar, esto te lo digo como el caso hipotético que propones, ¿no? ¿Cómo lo trabajaría yo? Trabajando también con el núcleo familiar, que esas personas que están rodeados de eso empiecen a calibrar alto, elevar su nivel de conciencia para proveerle un campo de amor, de paz a esa persona. Y entonces ese campo todo el tiempo lo va a impregnar, inconscientemente llega. Y después esa persona va a estar habilitada para dar el paso. Tanto sea con, por ejemplo, conmigo, si fuese, o con otra persona. Pero su nivel de conciencia ya se va a elevar. Porque, de hecho, lo deben haber sentido. Hay personas que tienen un nivel de conciencia o un campo muy negativo que te cansa. Que si estás mucho rato con esa persona, te sentís que te aterriza y que después te empieza a doler incluso el cuerpo. Para mí son vampiros energéticos. Sí, es una de las formas que se puede llamar. Aunque esas personas no lo que no quiere vean, decir sí, que sean, claro, ¿no? Pero que existen. Sí, exacto, pero sí, es parte del inconsciente. Me ha pasado, ¿no? Siempre todas sus cargas. De ir a ver a una amiga que la adoro y la amo y súper excelente persona, madre y todo, pero llegaba y era como que llegaba a casa y sentía eso de que estoy cansada, como tú dices, y me di cuenta con el tiempo de que era por eso, por su energía muy baja. Sí. Y yo la dejaba allá arriba. Entraba con eso de que estoy todo el tiempo así y cuando llegaba yo a mi casa me sentía como que recansada, triste, claro, angustiada. Y era lo que yo me traía de su casa, pero yo le dejaba toda la buena energía. Y siempre hasta lo llegamos a hablarlo. Bueno, a y mí es así. Al principio de este proceso también me pasaba lo mismo y me encontré por suerte con el libro de Lane Aron, El poder de la alta sensibilidad, que te lo recomiendo y se lo recomiendo a quienes se identifiquen con esto, de que nos cargamos con las energías de las otras personas. Y eso es porque nuestro campo es bastante receptivo, pero nosotros no somos conscientes de qué tan receptivo es, entonces terminamos permitiendo tanto que no ponemos límites. Entonces, ese es un excelente libro para conocernos. Como resumen del libro, ella dice de que las personas altamente sensibles tienen un colador, como el resto de las personas. El colador sería por donde entra esa información, pero con más agujeritos. Entonces puede permear mucha más información. Podemos a veces sentir presencias que no son visuales, que no son físicas, podemos percibir otros campos de energía. Hay demasiada información y me vienen más preguntas. Claro, basada en hechos reales en las preguntas. Por ejemplo, ¿se puede constelar y no ir solo? Por ejemplo, alguien puede ir con su pareja y saber si son almas gemelas, entre comillas, o algo en ese sentido. Si está bien, si esta es la persona adecuada para yo desarrollar de aquí en más mi vida y entregarme de pleno el amor, por ejemplo, cosas así. Sí, se puede hacer de las dos formas, de hecho, o sea, en pareja o individual, porque también puede ser que sea algo, una motivación personal entender eso. Entonces, que no sea de la pareja. En ese caso, le aconsejo a la persona que vaya sola también. Que no se limite a que si el otro va o no va, porque él puede ir, ella puede ir. Y sí se puede ver. Quizás no se
cabe definir qué es el alma gemela, qué es la llama gemela y eso. Pero un poco que el propósito de esa ida, de esa búsqueda sea esa, más o menos. Claro, ahí lo que vas a poder ver es si esa persona está tan dispuesta como vos para el vínculo, ¿no? Si están los dos mirando hacia el mismo camino, si van a poder avanzar juntos o si hay distracciones. Entonces, si hay distracciones, también las distracciones se pueden sanar, digamos, ¿no? Porque pueden ser distracciones del árbol genealógico, pertenencia. No es blanca, entonces mejor no. Por poner un bolazo, ¿no? Sí. Pero cosas así, porque hay detalles de eso, de pertenencia. No sé si vieron la película Coco de Disney. Sí. Bueno, habla de eso, ¿no? Ese niño no podía tocar la guitarra porque en la familia no se podía tocar la guitarra. Estaba ahí arriba de la guitarra y intocable. Exacto, porque eran todos músicos hasta que hubo un músico que se excluyó y de ahí la familia dejó de tocar música. Entonces los demás no podían tocar si querían pertenecer. Exacto. Y el niño tenía la vocación, tenía esa llama de querer tocar la guitarra. Entonces eso es igual. Ahí en pareja se ven los dos árboles, digamos. Ahí va. Para ir redondeando, para que el oyente se haga la idea, yendo más a lo terrenal, y para cómo se ve una constelación, cómo es, esto lo cuento en base a alguna información que tengo, ¿no? Van varias personas y todos representan a alguien de la vida de esa persona. ¿Cómo es lo visual de una constelación? Lo visual, esquemáticamente hablando. Uh-huh. Bien. Si vieron mi otro show, tienen recursos visuales muy claros. Ahí hay dos tipos de representaciones. En la grupal, que es cuando están con Samán en el espacio ese abierto. Esa es grupal y presencial. También se pueden hacer online. Pero también hay un espacio cuando la protagonista, la médica, constela a su mamá, que está en cama, por ejemplo. Eso es individual. Están siempre esas dos modalidades, o grupal o individual. Pero la individual se hace con esculturitas, fichas, cartas, para simbolizar a los representantes del sistema. El sistema puede ser familiar, estructural o transpersonal. Y entonces, en la grupal, que es lo más común y que para mí es la experiencia más hermosa de todas, la persona va y si abre ella, su campo va a ver su familia. Va a ver que, por ejemplo, en el campo familiar, mamá, papá, ella. Después, si es algo más arquetípico, yo lo que siempre tiendo a poner es el propósito de la persona para que se nutra de esa energía divina, ¿no? Esa chispa divina que lo trajo a la vida. Tanto sea energéticamente hablando a través de los conceptos como la chispa divina de Dios o así. Pero es lo mismo, es parte de esa energía infinita e ilimitada que creó toda esta experiencia, ¿no? Entonces están las personas ahí, elegidas, y empiezan a darse diferentes sensaciones en los cuerpos de las personas, empiezan a sentir emociones. Te cuento algo, te cuento, vos ya lo sabés. Gente que lo ha hecho me ha comentado que van y representan en esa estructura familiar de la persona que constela, la persona no tiene nada que ver con la familia, empiezan a sentir las cosas que sentían en ese momento que se está recreando, y lo sienten propiamente, no tiene nada que ver en sí en la historia, ¿no? Exacto, sí, y es increíble porque a partir de eso fue que yo sané ese dolor de espalda que les contaba. Claro. Porque yo empecé a representar para otros y los papeles que me tocaron eran de liberación. No sé cómo describirlo, pero por ejemplo en un momento me pusieron de bisabuela o no sé, de todas las mujeres, de algo así, como una entidad. Y yo sentía ahí que se me salió algo, como una mochila, como que te la sacaste. Exacto. Incluso el constelador te ayuda a liberarte de esas cargas, ¿no? Por ejemplo, te dan un almohadón, que vos hagas como el gesto de dejar las cosas ahí. Y parece mágico, pero en realidad esto se puede explicar, por ejemplo, desde la ciencia a través de las teorías de Einstein, de relatividad, a través de la física cuántica, pero no vamos a entrar ahí, porque a fines prácticos no es tan relevante, pero para los curiosos es increíble también anexar esa parte, que vamos dejando las cargas, y es tan simple como eso, ¿no? Nosotros tenemos la capacidad, lo que pasa es que nos hemos convencido de que no somos capaces.
que no somos capaces de dar un paso, no somos capaces de cambiar, que no somos capaces de hacerlo diferente, que ya se nos pasó el tiempo, que estamos viejos y nos creemos todo eso. Pero no es así. O sea, en la búsqueda de la felicidad, las constelaciones tienen que ver. Porque uno después de constelar, si te sacás toda esa carga encima, a veces que llevas con el tiempo, tenés una vida más plena, me imagino. Más tranquila. Más tranquila. Más feliz. Y un dato no menor, antes de irnos ya para el ajuste de redondeo final, podríamos estar hablando horas enteras, a mí me apasionan estos temas, encantó. ¿no? Ah, sí, te vas metiendo y... hoy hablaste de sanar enfermedades. Sí. Te digo porque obviamente debe estar escuchando mucha gente y muchos que a veces atraviesan por enfermedades complicadas o alguien de la familia. ¿Hasta dónde se puede sanar una enfermedad? Hasta el nivel que la persona se permita cambiar sus creencias. Porque de nuevo, el no puedo sanar es parte de la imposición de esa persona. Sí. Entonces, si su mantra, si lo que se repite todos los días no puedo, Termina no pudiendo. cree y crearás. Claro. Es tan simple como eso. Es la famosa ley de atracción también, Sí. ¿no? Ujú, O sea, vos querés algo, o nos pasa, por decirte un partido, ujú. vos atraés. Y es tu energía, y quizás son 11 o 12 que están jugando, pero tu energía está concentrada en eso. Y a veces se dan, que se revierten resultados, y te lo digo, esto porque, como ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pero pasa. O cuando vos querés comprarte una casa, y quizás te pones un proyecto, pero vos decís, ¿cómo hago? Pues no trabajo, nada. Pero si vos lo atraés con tu mente, y el poder de la mente es muy, muy grande. Sí, no sé si han visto el luchador de MMA o algo así. Sí, Eh, sí. que- Que quedó... El que quedó mal o... No, o no, cuál? este que va invicto, no recuerdo el nombre en este momento, pero se ha hecho muy popular en las redes porque todas las veces profetiza diciendo, yo voy a ganar, yo ya gané. O sea, lo dice así, yo ya gané. Y lo entrevistan y todo, yo ya gané, voy a ir a recoger mi premio. Es visualizar Lo a hizo veces Y lo no que ha querés. tenido una batalla perdida. Pero es eso, nosotros creemos y creamos. Lo que pasa es que estamos muy basados en el mundo exterior. Entonces creemos que el exterior tiene más predominancia que el mundo interior. Y esa es la gran confusión. Tenemos que ser conscientes de lo que creemos para crear conscientemente. Si no somos conscientes, por ende somos inconscientes de lo que creemos, creamos inconscientemente. Viste que a veces pasa que inclusive te dicen, bueno, la mayoría de las enfermedades o cuando se te despierta un cáncer o algo de eso, o sea, es algo mental también. Son enfermedades mentales. De hecho, hay un ejemplo en La biología de la creencia. Ese es un libro del doctor Bruce Lipton que relata de que hicieron unos experimentos que con una persona que tenía cáncer. La cuestión es que el señor le habían dicho que no se iba a sanar, pero él empezó a creer de que sí, porque le habían dado una pastilla que supuestamente era experimental nueva Y que lo iba a curar. y que lo iba a curar. Entonces se convenció de que lo iba a curar. Pero Capaz esa que era pastilla, aspirina. exacto, era un placebo, Sí. no era una pastilla No. nueva. La cuestión es que se lo creó. Y entonces el cáncer remitió. Fue a controles y todo fantástico. Al tiempo se entera de que eso había sido un experimento. ¿Qué pasó? El cáncer le volvió. Sí. Entonces es importantísimo que empecemos a observar qué creemos y qué nos estamos diciendo con la palabra. Si estamos profetizando que hay carencia en el mundo, vamos a seguir promoviendo carencia. Si estamos profetizando abundancia, si estamos viendo la otra cara, como decíamos al principio, de la moneda, Sí. podemos inclinarnos hacia la otra cara. Entonces la cara del poder, del amor, de la exaltación, de la alegría, desde la paz. Si nosotros estamos todo el tiempo en culpa, en miedo, en inseguridad, vamos a tener más de lo mismo. En este mapa de la conciencia que les digo, si estás escuchando esto, búscalo en Google, en cualquier parte lo vas a encontrar, el mapa de la conciencia del Dr. David Hawkins. A ustedes, si quieren, se los paso, que lo tengo Sí, acá. cómo no, con gusto. Incluso si tienen redes lo pueden compartir. Pero ahí está muy claramente distinguido cómo vemos la vida, cómo vemos a esa entidad Dios o esa entidad universo, energía, y cómo estamos sintiendo, cómo estamos creando en ese proceso. Hay un nivel que él establece como neutralidad,
que es cuando podemos ver justamente las dos caras de la moneda, ¿no? Y no nos vamos por una ni por otra, sino que las vemos. Bien. A partir de ese nivel empiezan los niveles del amor, que se le dice, que son los niveles evolutivos, los que nos permiten crecer y evolucionar, cambiar, lograrlo. Los de abajo son los que nos mantienen en escasez, los que nos mantienen aferrados a niveles bajos, la culpa, la vergüenza, el miedo, están todos por debajo. Incluso la arrogancia, el orgullo vibra por debajo de la neutralidad. Luego, en cambio, tenemos la razón, que es la estructura de conocimiento lógica establecida por la ciencia, por ejemplo, que es imparcial. Porque eso es importante aclararlo, porque a veces desde la arrogancia creemos que hay visiones que son mejores o que son peores, pero eso calibra por debajo de 200. La razón, la que es imparcial, calibra en 400. Entonces el conocimiento ya nos catapulta, porque el siguiente nivel es el amor, después viene la alegría y después viene la paz. Pero es importantísimo esto, educarnos, educar a nuestra mente, saber cómo funciona para movernos hacia un lado que es pro vida y no pro muerte, porque por debajo de 200 nos vamos hacia la muerte, nos acercamos a la muerte. Y ahí está esa gran diferencia. Las personas que eligen la vida, eligen cambiar, eligen la evolución, eligen buscar herramientas y priorizar el cambio. Las otras personas se mantienen aferradas En la oscuridad, por así decirlo. Ah, sí, sí. Que en las religiones les dirían diablo. Claro. ¿Dónde saco turno? ¿Cómo hacemos, Catherine? ¿Cómo tenemos eso? Es lo Ahí que va, ¿Cómo hacemos? Contanos. Bueno. ¿Cómo hacemos? Yo estoy viniendo el primer fin de semana del mes a Mercedes. Ujú. Lo hacemos en el barrio 33 con Andrea Fernández, que es ahí ese espacio del Salón El Principito. Ujú. Ahí estamos Simón del haciendo... Pino. Sí, Simón del Pino 1567. Ahí lo estamos haciendo a las constelaciones presenciales grupales. Después, al fin de semana siguiente, en Villa Soriano. Estamos haciendo allá en casa, que es nuestra casa. Y tenemos el espacio ahí, es abierto, para constelar. Y lo que tienen que hacer es enviarme un mensaje para reservar. Porque hago grupos pequeños por esto. A mí me encanta que las personas no solo se lleven lo que vieron en la constelación, sino que se lleven un poco de orden en sus mentes para que no deshagan el proceso. ¿Qué quiero decir con esto? De que se empiezan a educar a sí mismos para fortalecer y propiciar su propio cambio, ¿no? De que en su día a día esto no haya sido una experiencia nada más, sino de que sea el verdadero cambio. Y después de ahí se habitúen a campos de conciencia más elevados. Le explico un poco de esta teoría detrás. Y es por eso que es importante quien quiera constelar su campo que reserve por lo menos 3 días de anticipación o cuando se cierran los cupos. Yo en general abro esa misma semana, pero sabiendo esto me pueden escribir con anticipación, fijar la fecha, fijar su cupo. Y si no, el primer Primer fin de semana de cada mes. de cada mes en Mercedes. En Mercedes. El segundo fin de semana se hace en Villa Soriano, en su hogar. Sí. Ahí va. Perfecto. Y Y aquellas personas que quieran particularmente, digamos, quizás consultarte, pasado esos 2 fines de semana, ¿pueden hacerlo? O sea, tercer, cuarto fin de semana en el mes. Sí, por individualmente. ejemplo. ¿Tiene que ser un fin de semana? ¿Puede ser entre semana? ¿Cómo te manejas con eso? Las grupales presenciales son fines de semana y las individuales, que las hacemos online, porque todavía no tengo un espacio que diga, bueno, acá está para que estemos solo 2 personas. Las podemos hacer online, coordinar fecha, hora y ya. No hay problema de día, eso me pregunto. No, es de lunes a viernes, podemos coordinar perfectamente. Ilian Topuria es el luchador español, ¿puede ser? Ese, exacto. Luchador de UFC. Gracias, Nano Romero, estabas atento. El enano ya se está anotando para constelar. Yo quiero hacerlo, lo voy a hacer en Villa Soriano. Bueno, Ya voy a aprovechar, con gusto. voy a llevar a mi madre a visitar los parientes allá, todos los Charlos Vázquez, donde allá. Escúchame, ¿cuánto tiempo más o menos lleva? Me están preguntando acá. Es importante, sí. Acá en Mercedes, desde las 3 de la tarde a las 8, les diría. 5 horas más o menos. Sí. Por lo general es hasta las 7:30, pero digo que se resguarda en ese lapso, porque a veces surgen preguntas y a mí me encanta responderlas. Claro. O sea, yo no dejo que las personas se vayan con dudas. Me encanta responderles.
Entonces, es eso, a veces se extiende un poquitito más de lo que es. Pero más o menos 5 horas. Así. Catherine, por hoy, esto vendría a ser el episodio 1 de la temporada de comienzos de Constelaciones en el Despertador con Catherine Raskin. Un placer enorme, de verdad. Gracias. Y bueno, repitámoslo en breve. Seguiremos hablando de estas cosas. Encantada. La verdad que encantada, un gusto. Así que en muy breve tiempo vamos a... Porque quedan millones de preguntas y dudas. Pero por lo pronto hoy fue una breve introducción al mundo de las constelaciones. Así es. Nos vemos pronto, ¿eh? Gracias. Muchísimas gracias. Alejandro, Gisela,